Señor, gracias porque tenemos el día de hoy esta oportunidad de venir a tu palabra una vez más, sabiendo que a través de ella tú puedes no solo traer instrucción, sino también puedes transformarnos y habilitarnos con tu espíritu para poner por obra aquellas cosas que tú nos muestras. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada vimos cómo el Señor Jesús habla una y otra vez de la necesidad de permanecer en Él y de permanecer en su amor. Es curioso que el Señor Jesús no dice permanezcan en mi sabiduría o permanezcan en mi disciplina, sino dice permanezcan en mi amor. Y déjame leer desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Vamos a empezar en el versículo 18, voy a leer del 12 al 17, porque este es el contexto. Dice versículo 12, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y después de escuchar esto, realmente uno podría pensar, pues el mensaje del Señor Jesús es maravilloso. O sea, ¿qué hay de todo esto que tú digas? Es que no estoy de acuerdo. O sea, yo la verdad no estoy de acuerdo en que se amen unos a otros. Yo quisiera que más bien haya odio en el mundo, que haya que se aborrezcan, que haya envidias, que haya traición. ¿Quién en su sano juicio, porque hay gente que lo puede decir, pero en su sano juicio, quién podría decir, yo quisiera esto, estoy en contra de Jesús, que anda pidiendo que se amen unos a otros? No estoy. La verdad es que es un discurso completamente blanco, bonito, útil. No hay ningún adjetivo negativo que pudiéramos ponerle a su discurso. Pero ¿cómo va a reaccionar el mundo ante este mandato que Dios está dando a través de Cristo? Bueno, fíjate el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La palabra aborrece se repite en esos dos versículos 3 veces. Es curioso, o sea, lo que desata en el mundo el mensaje de Cristo es odio. Odio, no solo rechazo, sino odio. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar dice ahí, porque me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. ¿Sabes por qué el cristianismo es aborrecido y aborrecible ante el mundo? Porque el mundo ha aborrecido a Cristo. Tú puedes llegar a una reunión diciendo, fui a una reunión, hablaron de ovnis y vimos cómo hay luces en el cielo y la gente, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, te va a decir, no me interesa. La mayoría va a decir, wow, qué interesante. O tú puedes llegar hablando de cristales. No, mira, que pongo unos cristales acá y los cristales y además, tú llegas a una reunión hablando de cualquier cosa y la gente va a mostrar cierto interés. A lo mejor va a mostrar algunos cierta incredulidad y algunos cierta apatía. Pero llegas hablando de Cristo y no es desinterés, sino rechazo. ¿Por qué? Porque el mundo ha aborrecido a Cristo y por eso el cristiano es aborrecible. En Juan capítulo 1, al principio del Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo. ¿Qué es suyo? Pues todo es suyo.
Todo es suyo, Él creó todas las cosas, pero los suyos no le recibieron. Por eso, cuando está hablando con sus discípulos, les dice, no los van a recibir, los van a aborrecer. ¿Por qué? Primero, porque me aborrecieron a mí. En segundo lugar, no los van a recibir, los van a aborrecer por una cuestión de naturaleza. Ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, no habría enemistad. Pero como no son del mundo, son aborrecidos. Y es bien interesante que no se trata del discurso, sino de la naturaleza. Déjame ponerlo de esta manera. No es solamente el discurso cristiano, porque cuando una persona que no es cristiana toma partes del discurso cristiano y las abraza sin ser cristiano, el mundo no tiene problemas. Esas, mira, qué interesante fulanito, sí habla de Dios un montón. Y hay en YouTube y en internet un montón de gente que habla de Dios de arriba a abajo, y a veces hasta cita la Biblia, pero que no están en Cristo. Y el mundo está encantadísimos, ahí les da likes y los aplaude y los defiende. Y, ¡qué maravilla! Sí, es que no es un tema de discurso, es un tema de naturaleza. Cuando el creyente en verdad tiene una nueva naturaleza, ya no es del mundo y entonces es aborrecible. Jesús está diciéndoles, esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Jesús trae luz. En Juan capítulo 3, versículo 19, Juan nos dijo esto después de este versículo que es el más famoso, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, ¿qué hay de malo en eso? Dios, ¿qué fue lo que hizo? Amó al mundo. ¿Hay algún problema con que Dios ame al mundo? ¿Alguien está en contra? No, yo no quiero que me ame. No. ¿Qué ha dado? ¿Ha pedido algo Dios? No, ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que venga y nos mire y nos haga pedazos con una mirada de fuego. No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué hay de malo en ese discurso? Realmente nada. Verso 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no entendieron lo que la luz era. ¿Dice eso? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, cuando el creyente es puesto en este mundo, porta la luz de Cristo. Y eso a algunas personas les irrita. Hablar, permítame decirlo así, incluso hablar de Dios puede ser interesante. Pero hablar de Cristo irrita la piel, irrita la conciencia. O sea, estabas bien cuando creías en Dios, pero ahora que te hiciste fanático, irrita. Jesús dice, así es. A mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. No son de este mundo. ¿Y por qué pasó? En el verso 19 nos dice, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fuimos elegidos. Nosotros no somos distintos a los del mundo. No es que aquí está una élite, los mejores, lo mejor, la crème de la crème. No, nosotros éramos exactamente lo mismo que cualquier otro. Y Dios, Cristo nos eligió, nos ha dado una nueva naturaleza,
La diferencia está en Él, no en nosotros. Bueno, a lo mejor sí hay algo distinto en nosotros. Dice Pablo que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Y nos tomó. Y ahora el resultado es que vamos a ser aborrecibles. Ahora, déjame hacer una aclaración importante. Porque es distinto sufrir por Cristo, ser aborrecido por el nombre de Cristo, a ser aborrecido por ser testarudo, necio, imprudente y eso, necio. O sea, si por guardar tu conducta para la gloria de Dios te aborrecen, gloria a Dios. Pero si en realidad tus vecinos te aborrecen porque desde las 6 de la mañana pones alabanzas a todo volumen, es que yo quiero que se enteren, déjalos dormir, o sea, no seas imprudente. O sea, si quieres destrozarte los oídos, ponte audífonos y ahí trépale todo lo que quieras. Pero eso no es ser cristiano, ni dar testimonio, ni evangelizar, ni nada por el estilo. Eso es ser un mal vecino. Y si te aborrecen, no es por ser cristiano, es por imprudente, vamos a decirlo así. Hay muchas personas que confunden el llamado cristiano. Es decir, ¿deberíamos ser aborrecibles? Sí, eso dice. Pero aún aborrecibles, la gente debería pensar, chale, no me cae, lo odio, pero qué bueno que está aquí porque es el mejor trabajador que tenemos. Me choca que sea cristiano, que llega temprano, se va a la hora que tiene que irse, trabaja bien, no está revisando su Facebook todo el día, no está revisando sus redes, está haciendo lo que se le pide que tiene que hacer. Lo odio, pero no lo puedo correr porque la verdad es el único que rinde bien. El cristiano debería ser una bendición para todos los que están alrededor, aunque sea aborrecido. Fíjate lo que dice Pedro, Primera de Pedro capítulo 3. Después de la carta a los hebreos y la carta de Santiago está Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Primera de Pedro 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si hay alguna injusticia contra ti porque estás buscando la justicia, considérate bienaventurado. Gloria a Dios. No te amedrentes, no tengas temor. Sino, verso 15, santifica a Dios el Señor en tu corazón y estate siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ojo, presentamos con mansedumbre y reverencia. La defensa de nuestra fe no se hace atacando a los demás. Sí, eres un tonto porque crees que la evolución... O sea, de entrada ya lo insultaste. Eso no refleja el carácter de Cristo. Sino presenta defensa con mansedumbre y respeto y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dicen son malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así era el profeta Daniel. Cuando el profeta Daniel ya era un anciano, estaba a cargo de parte de los negocios del rey, y todos los demás envidiosos querían ver cómo, pues, ¿de qué lo acusamos? ¿De malversación de fondos? Pues es que no malversa fondos. De chismear contra el rey, es que no está en chismes. Y tratan de encontrarle alguna manera de acusar a Daniel, y dice, no pudieron. ¿Lo aborrecían? Sí. ¿Podían acusarlo? No. Y tuvieron que inventarse una ley sobre la oración para poder acusar a Daniel. Ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 4, fíjate lo que dice versículo 3. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No recuerdes mucho, pero ¿te acuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? Bueno, ya basta lo que pasó.
Si el Señor te alcanzó a los 15, bueno, 15 años fue suficiente. Si te alcanzó a los 30, listo, 30 años fue suficiente. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y de disolución. Esta es una razón por la que también a veces hay aborrecimiento. Porque tú antes compartías eso y te ibas a las fiestas y participabas de las inmoralidades. Pero dice Pedro, ya basta. O sea, lo que pasó pues, era cuando estabas muerto, ya acabó. Ahora, porque no participas de esto, fíjate al final del versículo 4 dice, os ultrajan. Porque ya no participas de eso, te ultrajan. Yo conozco personas que en el trabajo, porque ya no participan de estas cosas, les ponen pornografía. Si abres la computadora y aparece pornografía, nada más para molestarlos, porque saben que ya no quieren ver, que ya están buscando santificar sus ojos, su vida, su conducta. Empiezan a ponerle tropiezo y tropiezo y tropiezo, con bebidas, de todo. ¿Por qué? Solo porque me choca que ya no estás conmigo en el camino a la muerte. ¿Así es la vida del creyente? Sí, así es, y así estaba planeado que fuese. Entonces, ¿qué hacemos? Verso 20. Acordaos de la palabra, Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lo que hace Jesús decirles a sus discípulos es, recuerden lo que les he dicho, acuérdense lo que ya les he explicado. El siervo no es mayor que su Señor. Ustedes no son mayores que yo. Ustedes no abren camino, yo abro camino. Yo voy delante. Y si a mí me han perseguido, a ustedes también les van a perseguir. Recuerden eso, pero también les da una esperanza. Así como han recibido mi palabra, ustedes, así otros también podrán recibir su palabra. Todo esto no tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con Cristo. Dice al final del versículo 21, estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No han conocido a Dios. Dios ha revelado su palabra. La palabra del mensaje de Dios es lo que ellos están rechazando, y al rechazar el evangelio están rechazando a Cristo, pero no tiene que ver contigo y conmigo. Eso no necesariamente tiene que darnos paz. Les he platicado ya antes, tengo un amigo, se llama Isaac, ha venido a predicar acá varias veces, pero cuando recién se convirtió Isaac al evangelio, entró al instituto bíblico y un día llegó todo agüitado porque le estaba tratando de predicar a una persona y esta persona lo rechazó, y llegó así todo agüitado, y uno de los compañeros, tratando de animarlo, le dijo, no te preocupes, no te están rechazando a ti. Y Isaac le dijo, es que eso es lo que me preocupa, que no me están rechazando a mí. Si me rechazaran a mí, pues no pasa nada. Me preocupa que están rechazando al Señor. Entonces Jesús les dice, acuérdate de esta palabra, yo ya abrí camino. O sea, si ni Cristo, permíteme decirlo así, cuando Cristo predicaba, no todos se convertían. Entonces, cuando tú y yo predicamos, no necesariamente se van a convertir todos, pero esa no es razón para dejar de predicar. Seguimos anunciando su evangelio. Seguimos perseverando aunque rechacen. Verso 22. Y habla aquí de algo muy fuerte. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. También a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Lo que dice Jesús es, yo he hablado y he hecho.
Si yo no hubiera hablado y no hubiera hecho, tendrían excusas. Esto que no tendrían pecado no quiere decir que serían sin mancha, ¿no? Sino que está hablando de que Cristo, al traer la revelación a sus vidas, les pone en una responsabilidad. ¿Y qué crees? Tú y yo tenemos una responsabilidad aún mayor. Todos los creyentes de la primera época no tenían Biblia. Tú y yo tenemos Biblias. Todos los creyentes de la primera época ni siquiera tenían acceso a mensajes todos los días. Tú y yo tenemos acceso al mensaje bíblico todos los días, en todo momento, en todo tiempo. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Y Jesús está diciendo, sí, hay una responsabilidad en ellos por rechazarlos. Y habrá una responsabilidad en nosotros si no lo anunciamos. Fíjate, cuando está hablando esto, no es incongruente con el resto de las escrituras. Nada más apúntalo, pero en Mateo 11, en el versículo 20, Jesús habla de ciertas ciudades en las que Él ha hecho ministerio y ha hecho milagros. Y dice, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. Sodoma y Gomorra en el día del juicio se levantarán contra ti. Porque si se hubieran hecho estos milagros en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Por eso el castigo será mucho mayor para ti que para Sodoma y Gomorra. En Lucas 11 dice algo parecido, hablando con los fariseos. Les dice, ay, la reina del sur, la reina de Saba, vino desde lejos a escuchar a Salomón, a oírle. Y aquí hay alguien más que Salomón y ustedes están rechazando. Hay una responsabilidad en el mensaje que escuchamos y cada que escuchamos más hay más responsabilidad. Ahora, no te estoy pidiendo entonces vete para que ya como no tengas responsabilidades, así que mejor vete. No, porque esa no es la manera en la que el Señor Jesús está diciendo. ¿Qué fue lo que dijo antes? Permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Jesús no dice, den mucho fruto, porque no podemos. Permanecer en Él hará que venga el fruto. Parte del fruto es esta confesión de su nombre por donde vayamos. Permanece en Él, permanece en Él. En esta porción también dice algo muy fuerte, que estos que han oído hablar, estos que han visto las obras de Jesús, aborrecen al Padre y aborrecen al Hijo. No es una cuestión de comprensión, no es una cuestión de que, híjole, quisiera creer pero no puedo. No, hay un aborrecimiento, hay un desprecio por Dios y por su obra. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué el mundo desprecia tanto a Cristo? ¿Qué hay de malo en todo esto? ¿Cuál es la razón? Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y cita el Salmo 16, en el que David dice esto, me aborrecen sin causa. David fue un hombre que tuvo, pues sí, algunos pecados y algunas fallas contra ciertas personas, pero nunca hizo nada contra Saúl y Saúl lo aborrecía, sin causa. Bueno, toma Jesús este fragmento para decir, a mí me aborrecen sin causa. ¿Qué hizo Jesús? Nada. No hay razón por la que el mundo lo aborrezca, pero lo aborrece. No busques una razón, no hay. No existe una razón lógica, pero es la realidad. El mundo aborrecerá el evangelio hasta que se ha quitado este velo de ellos. Entonces, después de escuchar todo esto, ¿quién quiere ser cristiano? ¿Te imaginas? O sea, es como el peor vendedor del mundo.
te estoy tratando de que tú tengas, mira, toma este producto y te van a aborrecer. Donde sea que te vean con este producto se van a burlar de ti. Es más, vas a padecer, pero no te preocupes, no va a cambiar. Así va a ser, porque así le pasó al inventor de este producto. ¿Y por qué causa? Bueno, realmente no hay ninguna causa, pero así es. Es como, y no estoy diciendo que el evangelio sea un producto, simplemente estoy tratando de que veamos en perspectiva. ¿Quién entonces quisiera ser cristiano? ¿O cómo sobrellevar esta carga? Y Jesús les dice, verso 26, pero, el contraste de todo esto que está muy negativo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ya les he hablado del Consolador, el Espíritu de verdad. Lo primero que les había dicho en Juan 14, 16 es que estará con nosotros para siempre. O sea, sí, te van a aborrecer y te van a rechazar, pero el Espíritu Santo estará contigo para siempre. Juan 14, 16. Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará las palabras de Cristo. Ok, el Espíritu Santo estará con nosotros, nos enseñará todas las cosas, y aquí Jesús dice, verso 26, Él dará testimonio acerca de mí. Porque ante este mundo de oposición, híjole, no sé si yo me voy a animar a hacer algo, no sé si yo voy a poder hacer algo. Y dice Jesús, es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. El Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Y a veces pasa eso. A veces pasa que el Espíritu Santo da testimonio y tú ni te has dado cuenta. Un amigo mío, se llama Miguel Ángel, que cuando comenzamos a venir los miércoles, él me acompañaba y cantábamos juntos acá. Un día él estaba predicándole el evangelio a pues otro cuate, y había un chavo que estaba detrás de una máquina de refrescos amarrándose los zapatos o algo así, y empezó a escuchar. Y el chavo al que le estaba predicando Miguel Ángel como que objetaba y rechazaba, no, pero ¿y por qué? No sé qué. Y el otro detrás de la máquina de refrescos, así como pelando la oreja, escuche y escuche y escuche y escuche, hasta que pues ya terminaron la conversación y se fue el otro cuate. Y cuando mi amigo ya se alistaba para irse, salió detrás de la máquina de refrescos a decirle, oye, a ver, ¿puedes decir, otra vez me puedes decir todo eso? Porque, ¿qué es lo que estás diciendo? Ahora, mi amigo no estaba tratando de predicarle a él. El Espíritu Santo estaba dando testimonio a su corazón. Y ahora este otro chavo está en la iglesia, sirve a Cristo, y al que primero le estaba predicando, pues quién sabe. El Espíritu Santo solito hace esta obra, pero también quiere usarnos. Fíjate lo que dice el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Sí, el Espíritu Santo lo hace, pero tú y yo estamos llamados a abrir la boca. Tú y yo estamos llamados a presentar este testimonio. Anímate. ¿Te van a rechazar? Pues sí, ya sabes que te pueden rechazar. O sea, no hay ninguna sorpresa. Ya sabes que te pueden rechazar. Pero a lo mejor no. Hubo un momento en que tú no rechazaste. Hubo un momento en que, o sea, como a la quinta vez tal vez, pero ya abriste tu corazón. A lo mejor eres la quinta vez de alguien y por temor no estás abriendo la boca. El Espíritu Santo estará contigo. Él te recordará las palabras de Cristo. Él va a dar testimonio del Señor. Y los anima a sus discípulos Jesús, diciéndoles, sí, va a ser difícil, no va a ser fácil, pero ahí voy a estar yo en el Espíritu. Capítulo 16, vamos a avanzar un poquitito. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, no te tiene que sorprender lo que vaya a pasar. No tropieces con esto. Sí es difícil, sí. Pero te lo estoy advirtiendo para que no tropieces en esto. Todos tenemos la posibilidad de tropezar. Pero el Señor Jesús nos está advirtiendo para que no tropecemos, para que no caigamos. Puedes trastabillar,
puedes como que así medio atrabancarte, pero estamos advertidos para que no tengamos que caer, que no tropecemos. Verso 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso sucedió muy pronto en el libro de Hechos. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, hacía eso. Y en aquella época, ya lo hemos visto en el libro de Juan, ser expulsado de la sinagoga no era nada más una cuestión de que pues ya no puedo ir, sino era una muerte social, sin poder hacer negocios con nadie, o sea, ¿qué quedaba? Prácticamente aislarte, tratar de sobrevivir de alguna manera, buscar a otro lugar donde te puedas cambiar, de donde también te van a expulsar de sus sinagogas. Y lo harán pensando que rinden servicio a Dios. Verso 3: y harán esto, una vez más repite, porque no conocen al Padre ni a mí. No te lo tomes personal. Es porque no conocen al Padre. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y también les da una pequeña esperanza. ¿Sabes qué? Esto se trata de una hora. O sea, es un tiempo breve. Se va a terminar. Sí, la presión, lo feo, lo doloroso va a ser difícil. Estamos llamados a velar para no tropezar, pero va a ser una hora. Va a ser una hora, va a ser un tiempo breve. Un día estaremos libres de todo esto. El día de hoy, en distintas partes del mundo, hay una persecución terrible contra los cristianos, solo por el hecho de ser cristianos. Y no hablo solamente en zonas tan lejanas como el Medio Oriente o zonas de África, zonas musulmanas. No solamente, que sí hay ahí. Y si tú estás atento a las noticias, todo lo que está sucediendo en Nigeria el día de hoy, las masacres que están sucediendo el día de hoy contra los cristianos, que no parecen del siglo XXI, pero que están sucediendo hoy mismo en el siglo XXI. Pero no hablo de eso. Hablo aquí en México, en Chiapas, en la sierra, zonas en las que por ser cristianos, familias enteras son expulsadas de sus poblados y despojados de sus bienes y sus terrenos. Hoy mismo en este país. Y dice Hebreos 11 acerca de estos hombres y mujeres: el mundo no era digno de ellos. Deambularon de aquí para allá. El mundo no era digno de ellos. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 4. Ya vamos a terminar. Porque mi propósito al decirte de estas personas no es hacerte sentir mal. Dios sabe a cada quien la prueba que le toca. Y a lo mejor para ti que tu familia te deje de hablar es igual de doloroso, igual de difícil. Y Dios no se va a poner contigo a decirte: sí, ahora a ti te cuesta esto cuando en otras familias están siendo expulsados. No, Dios no está para burlarse de ti, de ninguna manera. Pero es un precio que hay que pagar y que hay que cargar. Y que no va a cambiar. El cristianismo no va a ser popular. Y el momento en que se haga popular probablemente ya no es cristianismo. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por si estás pasando un tiempo difícil, por si estás pasando por tu fe un momento de persecución, de opresión, de desprecio, dice 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. O sea, no perdemos la perspectiva. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque fíjate lo que dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esta es la razón por la que el creyente puede sostenerse. Porque seamos sinceros,
¿Quién quiere ser cristiano bajo estas condiciones? O sea, ¿quién quiere ser cristiano? A ver, levanta la mano el que quiera padecer por el nombre de Cristo, ser aborrecido, que probablemente sea expulsado, va a perder negocios, va a perder trabajo, hay gente que se va a burlar de ellos y en otras zonas incluso vas a ser asesinado. ¿Quién quiere? O sea, como que escapa nuestra naturaleza, pero ¿sabes qué? Hay algo que también escapa la naturaleza que vivimos y es la esperanza de gloria. Y dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, sí, todo esto que vivimos produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay algo, ya lo hemos visto antes, la palabra gloria habla de es lo contrario de vano. Lo vano es lo vacío, lo hueco, ¿no? Lo glorioso es lo que tiene sentido, lo que tiene peso, lo que cuenta. Y si tú recuerdas antes de Cristo, por lo menos yo lo recuerdo, mi vida era pues vana. Y sí, tenía mis grandes éxitos, mis medianos éxitos, mis miserables éxitos y lo mismo mis fracasos. Pero al final del día, uno y otro era aire. Una y otra era, ok, ¿y luego qué? ¿Qué sigue? Y era todo vano. Y cuando viene Cristo, de pronto pone delante de ti la realidad y hay gloria. Hay un peso de gloria sobre ti y sobre mí. Y ese peso crece mientras más se desgasta por medio de una leve tribulación momentánea. Y lo he visto en personas que están con una enfermedad terminal, que de pronto su vida, uno debería pensar, debería estar deprimido, debería estar ya arrastrando la cobija, pero en vez de eso tiene un propósito. Yo pienso, pero pues no va a llegar a ese propósito porque su vida no le va a alcanzar, pero no importa, tiene un propósito. Ya a veces yo estoy preocupándome porque necesito un nuevo celular o algo así, todo lo vano, y Él tiene un eterno peso de gloria que está sobre su cabeza. Esta leve tribulación momentánea. Por eso el Señor en su modelo permite que haya esto para nosotros, para el creyente. Es una bendición que haya este tipo de presión sobre el creyente. Porque dice el verso 18 de 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es curioso porque lo que va a permanecer es lo que no se ve. Lo que se ve es polvo. Acompáñame a 1 de Pedro y ahí vamos a terminar, por favor. Capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Amados, me encanta que en esta porción que va a decir algo tan fuerte, Pedro comienza recordándonos esto. Amados, y yo sé, Pedro les está escribiendo, pero en realidad no es la voz de Pedro. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo a través de Pedro diciéndole a todo creyente en toda la historia de la humanidad: amado, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese. El día de hoy estás pasando por pruebas, por dificultades. No te sorprendas. No es nada extraño. Jesús dijo que iba a ser así. Sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Puedes gozarte porque Cristo puso el camino, pero así, con esa misma dimensión, vas a participar del gozo cuando lo veas regresar en gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Te acuerdas? El eterno peso de gloria. Yo siempre pensaba, ¿qué es este eterno peso de gloria? A lo mejor es esto que dice Pedro: el Espíritu Santo reposa sobre ti. Y mientras más la leve tribulación momentánea cava en tu corazón, más peso
de eterno, de gloria del Espíritu Santo reposa sobre ti. El Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Otra vez, una cosa es padecer por Cristo y otra cosa es padecer por necio. Que no sea por eso. Pero, verso 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dios quiere limpiar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón y nuestra fe. Y no hay nada que limpie más que una buena tallada. Y a veces duele, a veces trae aflicción, pero produce un gran consuelo cuando estamos en el Señor. Vamos a orar. Señor, tú conoces. Si alguno de nosotros está pasando una tribulación por querer honrar tu nombre, una injusticia por querer buscar tu gloria, tú lo conoces, Señor, tú lo sabes y tú no estás lejos. Yo te ruego que el día de hoy traigas sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí esta esperanza segura. Que tu Espíritu Santo repose sobre nosotros, que no nos amedrentemos, que no temamos presentar testimonio de tu nombre, aún vengan consecuencias difíciles. Guárdanos de deshonrarte y pensar que es por ser cristianos. Guárdanos de deshonrarte en todas las áreas de nuestra vida. Danos de tu Espíritu. Ayúdanos a mirar las cosas que no se ven, las cosas eternas. Y que sea así para tu gloria. Como miles, millones de cristianos lo han hecho durante la historia, poniendo cara hacia tu cruz y extendiendo tus manos hacia tu gloria. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, aun si hemos pecado. Si somos infieles, tú permaneces fiel. Levanta nuestra cabeza hacia ti, porque de los cielos viene nuestro Redentor. En el nombre de Jesús.